Recién concluida la Segunda Guerra Mundial y en los años posteriores, la percepción en gran parte de países era casi unánime. La Unión Soviética había sido la principal protagonista en la derrota del nazismo. Pero 75 años después, año tras año, en el cine, en la prensa y hasta en aulas de clase de decenas de países, su rol fue paulatinamente disminuido, puesto en duda, hasta ser prácticamente reducido a la caricatura de cómplices o espejo del Tercer Reich. En este video nos propusimos investigar y comentar varias de las distorsiones y de los mitos afianzados que existen a este respecto y sobre todo de dónde vienen y por qué fueron creados. En la mayor parte de la opinión pública mundial, el desembarco de Normandía en junio de 1944 quedó instalado como el punto de inflexión de la guerra, aunque todos los elementos históricos demuestran que, sin dejar de ser un momento fundamental, las claves estuvieron mucho antes y a miles de kilómetros de allí. Estados Unidos no solo retrasó su entrada en el conflicto hasta cuando ya estaba muy avanzado, sino que encima su ingreso en el principal teatro de operaciones, Europa, llegó incluso más tarde. En sus primeros 6 meses de participación en la guerra, Estados Unidos destinó el triple de soldados a su enfrentamiento contra Japón en el Pacífico que los que destinó a socorrer al Reino Unido o a liberar a Francia o Italia. Para cuando equilibró su presencia militar entre el Pacífico y Europa a mediados de 1942, la Unión Soviética llevaba un año completo sufriendo la invasión nazi, que había llegado a las puertas de Moscú, ciudad que no pudieron conquistar tras 4 meses de combates. Para esas fechas, Leningrado llevaba 9 meses asediada y bombardeada. Cuando se produjo el desembarco de Normandía, la batalla de Stalingrado, la primera gran derrota nazi, ya tenía más de un año concluida. Y la de Kursk, la que involucraba la mayor cantidad de tanques en combate en la historia, estaba cerca de cumplirlo. Las tropas aliadas desembarcaron al norte de Francia cuando la Wehrmacht llevaba un año cediendo terreno y sufriendo cientos de miles de bajas en el frente soviético. Al contrario que su visión sobre pueblos europeos como los escandinavos, británicos o franceses, que los nazis consideraban razas no puras pero no inferiores a la aria, la doctrina hitleriana clasificaba a los eslavos al mismo nivel que judíos o gitanos y por tanto tenían que ser exterminados, expulsados o esclavizados. Por eso el Tercer Reich hizo mayor gala de salvajismo, si cabe, en Europa Oriental que el que desplegó en el occidente del continente. Por ejemplo, solo en la República Soviética de Bielorrusia los invasores quemaron casi 6.000 aldeas y pueblos, en muchas ocasiones ejecutando a sus habitantes. Actos de barbarie así en Europa Occidental fueron mucho menos comunes. Esta guerra total, en la que sumado a ese odio racial estaba la percepción hitleriana de que judaísmo y bolchevismo eran las dos caras de una misma moneda, se llevó por delante las vidas de entre 20 y 27 millones de ciudadanos soviéticos, la mayoría de ellos civiles. Entre 1/3 y la mitad del total de víctimas de la guerra en todo el mundo. Pero no es el enfoque de los soviéticos como víctimas del nazismo donde más incómodos se sienten algunos, sino el papel de los soviéticos como combatientes frente al nazismo. Al mismo tiempo que en Normandía 91 divisiones occidentales aliadas se enfrentaban a 65 divisiones alemanas en un frente de 400 kilómetros, en el este 560 divisiones soviéticas combatían contra 235 divisiones alemanas a lo largo de 3.000 kilómetros. Alrededor del 70% de todas las muertes de los soldados alemanes en combate a lo largo de toda la guerra se produjeron en el frente oriental, en contraste con el 15% en el occidental. Solo en los 200 días que duró la batalla de Stalingrado fallecieron 800.000 soldados del eje, entre alemanes y sus aliados.
En un conflicto tan sangriento no se puede negar el papel de ninguno de los países que en conjunto le hicieron frente a Hitler, ni el del Reino Unido, ni el de Estados Unidos, ni el de Francia, ni el de ningún otro. Por eso es aún más difícil de entender cómo en tantos países se ha logrado retorcer y manipular la participación soviética. Porque los datos están ahí. Y como no se puede negar el papel fundamental del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial, entonces se admite, pero poniendo cuantas sombras de duda y distanciamiento pueden. Sí, sufrieron mucho, pero... Sí, lucharon mucho, pero... Desde argumentos pueriles como que lo que derrotó a los nazis en el territorio soviético fue el frío, como si los soldados alemanes vinieran de un país tropical, hasta otros que aspiran a ser más rigurosos sin lograrlo. Si hay que hablar de la llegada del Ejército Rojo a Berlín, en la prensa a menudo se hace recordando los daños a civiles en los combates o las violaciones cometidas por los soldados soviéticos. Pero si hablamos del desembarco de Normandía, a ningún periodista de medios occidentales se le ocurriría opacar la gloria de la operación mencionando los bombardeos estadounidenses y británicos contra los civiles franceses en las semanas previas y posteriores que dejaron decenas de miles de civiles muertos. Ni mucho menos las mujeres francesas violadas por tropas de Estados Unidos en las semanas posteriores al desembarco. Así, los abusos y crímenes que acompañan todas las guerras se subrayan u omiten a conveniencia. Pero lo de presentar unos datos e ignorar otros no solo se aplica al transcurso de la guerra, sino también a los sucesos previos al conflicto. Mientras en cualquier artículo periodístico sobre la Segunda Guerra Mundial no puede faltar el pacto Molotov-Ribbentrop, que siempre es presentado como una carta blanca que le dio la Unión Soviética a Hitler para iniciar el conflicto, el pacto de Múnich no se menciona ni de casualidad. Y es muy raro porque no solo es más fácil de pronunciar, sino que además es anterior. En 1938, Francia y Reino Unido firmaron un pacto con Alemania que le permitía a Hitler anexionarse casi el 30% del territorio checoslovaco sin oposición armada por parte de otros estados europeos. De esa manera se abrió el apetito expansionista del Tercer Reich. Y no es que para entonces Hitler fuera un impredecible desconocido, no. Un año antes, su aviación había bombardeado objetivos civiles como Guernica en la Guerra Civil Española. Meses después del Pacto de Múnich, Francia y Alemania firmaron un pacto de no agresión que borraba el de asistencia mutua que habían suscrito Moscú y París 3 años antes para frenar las ambiciones expansionistas de Hitler. En agosto de 1939, franceses y británicos rechazaron una propuesta de triple alianza ofrecida por los soviéticos para contener a Hitler. Una semana después, Ribbentrop y Molotov recién entonces firmaron el pacto que ahora se pretende presentar como el único. Todos los datos ofrecidos en este video no forman parte de una gran investigación en archivos ocultos. La gran mayoría de ellos están disponibles en Wikipedia. Sin embargo, casi todos están borrados de la memoria colectiva en muchos países de Occidente. ¿Cómo fue posible y por qué? Tras el final de la contienda y la división de Alemania, los que fueron aliados circunstanciales durante casi 5 años comenzaron a distanciarse y pronto terminarían directamente enfrentados durante el periodo de la Guerra Fría. En la narrativa que impuso esa nueva realidad geopolítica se recurrió a todo aquello que pudiera ser usado como un arma propagandística contra el enemigo, y las interpretaciones sobre la Segunda Guerra Mundial no fueron una excepción. Pero ese conflicto latente terminó hace 3 décadas y, sin embargo, tras el derrumbe del telón de acero se siguió en la misma línea, pese a la desintegración de la Unión Soviética y la entrada de algunas de sus exrepúblicas en el área de influencia occidental, o tal vez debido a eso. En el cine, en la literatura, pero también en los medios y en el discurso político, por activa o por pasiva, se terminó imponiendo una única visión. El final de la confrontación entre dos grandes bloques ideológicos no desembocó en la búsqueda de un consenso sobre lo sucedido, sino en una lectura aplastando a otra.
Hoy en muchas conversaciones, diarios, declaraciones políticas, la equiparación del papel jugado por la Unión Soviética y el Tercer Reich antes y durante la guerra es casi total, prácticamente una certeza de rango histórico que incluso es respaldada por resoluciones en el Parlamento Europeo. Y en este afán igualador, algunos terminan involuntariamente equiparándose al régimen nazi. Como por ejemplo cuando en 2017 la OTAN realizó un video homenaje a los Hermanos del Bosque, un grupo armado antisoviético en el Báltico, obviando que colaboraron con el régimen nazi y con su maquinaria de exterminio. Y si mantener este tipo de narrativa resulta tan vital 75 años después de la rendición del Tercer Reich, no es por un deseo de convencer a historiadores, sino porque resulta clave a la hora de tomar y justificar medidas en la geopolítica actual.